preventiva en seguridad, ¿sí? Los accidentes no ocurren casualmente, no hay casualidad en los accidentes, no hay, ¿sí? Un accidente se da siempre porque algo hemos olvidado, algo hemos descuidado, algo no lo hemos planificado, algo hemos pasado por alto, algo hemos dado por obvio, ¿sí? Entonces, ha ocurrido una serie de factores ya conocidos. Ya sabíamos que teníamos que hacer eso, no lo hemos hecho. Pueden haber 500 razones por las que no lo hayamos hecho, pero ya de alguna manera después decimos, sí, la verdad es que sabíamos que podía pasar. Esto es lo que ocurre cuando nosotros decimos no hay casualidad. No es casual, uno dice, sí, ha sido casual que haya pasado. En accidentes, eso no ocurre. Normalmente, después de hacer un análisis, uno establece de que un accidente podía haberse evitado. Este es el tema, ¿ya? Entonces, los accidentes son resultados de actos subestándares de las personas y de las condiciones subestándares. ¿Qué es un acto subestándar? Estoy suponiendo, ¿no es cierto? Estoy asumiendo que ya está hecho. Estoy asumiendo que porque usted tiene 30 años, usted ya sabe cuidarse. No está bien, pues, no, por más que tenga 30 años, yo tengo que decirle, oye, ten cuidado, aléjate, ¿no es cierto? No hagas esto. Oye, cuidado con esto. Antes de hacer algo, uno tiene que pensar, a ver, un ratito, ¿no? Tomarse medio minuto, un minuto, quizá un poco más, pero es importante analizar la situación. Por eso esa matriz de riesgo, cuando hagamos el ejercicio con ustedes, yo voy a traer las hojitas, ustedes se van a dar cuenta que al principio va a parecer tedioso. Cuando uno implementa esto en los ámbitos laborales, normalmente los empleados se resisten porque dicen, esto más hay que hacer, pero mira, yo ya puedo hacer mi trabajo, usted me está perjudicando, así nos dicen a veces cuando implementamos. Pero en la medida en que eso se convierte en su respaldo, ellos lo hacen más rápido, lo mecanizan, pero sobre todo reflexionan rápidamente para evitar estos actos subestándares, para evitar las situaciones subestándares. Es decir, el estándar es que usted vaya, por decir, con barbijo, ¿no es cierto? Bien, ¿qué es una acción subestándar? Que el barbijo me lo ponga aquí, ¿no es cierto? Eso es una acción subestándar. Una situación subestándar igual. Teníamos que ventilar, no lo hemos ventilado, subestándar, se convierte en subestándar, ¿ya? El 98% de los accidentes está estimado que es causado por el ser humano. Yo tenía una cifra estadística hace muchos años atrás, a partir de un estudio que hice, de 70%. Decía, 60 al 70% de los accidentes generales son producidos por las mismas personas. Hoy en día, miren, los otros estudios establecen 98%. ¿Qué quiere decir? Que el factor humano es determinante para que ocurra o no un accidente, ¿sí? Entonces, no hay que suponer, otra vez, no hay que suponer que porque tiene 30, 40, 50 años, sabe cuidarse. No. Es que hay que incidir en el cuidado permanentemente, ¿ya? Este es un detalle importante. El factor humano, ¿no es cierto? Bien, las máquinas, equipos, herramientas son operadas por los seres humanos. O sea, la máquina por sí sola no se va a dañar. Esto es algo que hay que entender, ¿sí? Por eso a veces ustedes me han debido escuchar decir, ¿no es cierto? A veces yo no necesito preguntar al operador qué ha pasado. ¿Por qué? Porque me puede mentir. Uno siempre dice, no sé qué ha pasado. Estaba bien, he vuelto, he ido al baño, he vuelto y así lo he encontrado, ¿no? Ese tipo de respuestas nosotros lo sabemos todos los días. Pero en realidad, ¿qué ha pasado? El ser humano es el que opera las máquinas. A menos que tengamos robots, ¿no es cierto? Pero no tenemos robots. Entonces, las máquinas normalmente alguien le pone, ¿no es cierto?, un dedo para decir play, on, etcétera, ¿no? Entonces, el cómo hago esa operación, el cómo hago el menú de programación, pues va a depender de eso, cómo la máquina reacciona, ¿no es cierto? Entonces, las máquinas por sí solas no se van a hacer, no van a presentar.
En otro curso vamos a hablar de cómo se comporta la máquina a lo largo de su vida útil. De hecho, si ustedes ven el canal, van a ver una explicación, pero podemos hablar de eso en otro momento, cómo la máquina funciona solita trabaja. Pero en algún momento también empieza a mostrar deficiencias. Y en ese momento, sí la máquina se convierte en un escenario peligroso. Pero eso es otra condición. Lo normal es que la máquina por sí sola no sea peligrosa. Eso es algo que hay que empezar a entender. ¿Por qué también se puede convertir en un accidente? Porque si yo me he acostumbrado, volvamos al COVID, ¿no es cierto? Al principio, ¿cuál era el problema? El problema era que nadie quería ponerse barbijo y todos querían estar en la calle, al extremo de que los policías, los militares y todos tenían que corretear a las personas y a palos incluso, póngase barbijo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el ponerse barbijo ya era una actitud estándar, es decir, todos tienen que ponerse barbijo. Pero la gente no quiere ponerse barbijo, se lo baja, se lo quita, es una acción ya subestándar. Entonces, si yo asumo esa condición subestándar, pienso que eso para mí está bien, sin embargo, no está bien para el estándar. Entonces, esa acción subestándar, yo lo puedo hacer permanente. Y entonces me pongo más en riesgo y pongo más en riesgo a los demás. En electricidad, en las instalaciones eléctricas, las máquinas eléctricas, pasa lo mismo. ¿Sí? Que teníamos que apretar los tornillos una vez al año. No lo hemos hecho, ya son 5 años y no están apretados los tornillos. En algún momento va a aparecer un punto en calor, un cable ya chamuscado, como decimos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque esa condición ya se ha vuelto subestándar. El momento en el que hemos puesto el torque en los tornillos era estándar, pero como lo hemos dejado 5 años, 6 años o más, se ha vuelto subestándar. ¿Por qué? Porque ya no hemos hecho los aprietes anuales que normalmente se hacen. ¿Sí? Ahí va otro detalle. Los motivos básicos de los actos subestándares. Deficientes competencias laborales. Cuando se trataba de incorporar estos mecanismos, planes de seguridad en las empresas, el personal obrero, por ejemplo, que no vamos a culpar nada, no vamos a juzgar nada, pero se resistía a entrar a estos escenarios estándares y entonces era difícil desarrollar competencias laborales con ellos porque no están acostumbrados, no es su hábitus común, por ejemplo, el ponerse casco. Este era un problema en una de las empresas, ponerse casco era una complicación. ¿Por qué? Todos desde casa, en la calle, en la cancha y en el trabajo usábamos la gorrita esa con viserina. Y ahora que se ponga el casco, el solo hecho de ponerte casco, ese arnés que agarra esta parte de la cabeza, en la frente y todo, ya resulta incómodo. Y como tiene algo de peso por encima de la gorra, algunos hasta que se desbalanceaban. Y eso era suficiente para rechazar el casco. No se daban cuenta que eso era por su seguridad. Entonces, habría que desarrollar nuevas competencias laborales. ¿Sí? Empieza a trabajar con casco, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre cuando uno no tiene la suficiente competencia laboral para asumir su seguridad. Hay una incapacidad física, puede ser, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, me den un zapato, a ver, unas botas muy pesadas, ¿no es cierto? Eso pasa, hay personas de baja estatura, de peso muy liviano, entonces les dan EPPs muy pesados también, entonces los incomodan, ¿no es cierto? Incomprensión de las normas de seguridad. En las capacitaciones, cuando uno no explica clarito en qué consiste una norma de seguridad, el otro no lo va a entender. Por tanto, no lo va a aplicar, ¿sí? Las deficientes condiciones ambientales. Demasiada humedad, demasiado calor, demasiado frío. Entonces, pueden ser condiciones que pueden generar actos subestándares. ¿Qué son los actos subestándares? Provocan peligro, ¿no? Que no están en estándar.
También pueden haber métodos fundamentales para prevenir accidentes. Sistemas de ingeniería, ¿qué significa? Hay que rediseñar la estructura. Si hay una baranda que está débil y que puede provocar accidentes, pues hay que reforzarla. ¿Cierto? Si hay un ambiente que está oscuro, pues hay que iluminarla. Entonces, son acciones de diseño, de ingeniería que se puede aplicar con el propósito de otorgar seguridad. ¿Sí? Los procesos de inducción y reinducción. Hay algo que se llama las charlas de 5 minutos. Los vamos a aplicar con ustedes gradualmente igual. ¿Qué quiere decir? Cada mañana en lo que es, en las empresas, ¿no? En las fábricas, en lo que se están poniendo las botas, inclusive el mameluco, etcétera, ahí alguien empieza a hablar, entra más antes, se viste primero, y en lo que los demás están terminando de vestirse, dice, recuerden que el uso de la escalera es importante, la escalera tiene estos peldaños y hay que inclinarlos, ¿eh? No más de 5 minutos. Listo, termina ahí. Al otro día le toca a otro y el otro, en lo que los demás están vistiendo, dice, el casco, ponerse el casco es importante y empieza 5 minutos, nada más. Y al otro día los guantes, ¿no es cierto? Y al cabo de un mes otra vez las escaleras y al otro día los cascos. ¿Qué significa? Una inducción, una reinducción. El hablar permanentemente en temas cortitos de seguridad ayuda a que la mente se predisponga a actuar de modo seguro y a cumplir con los estándares. ¿Sí? Hay sistemas psicológicos, que son los de persuasión y de ilustración. Hay personas que necesitan un refuerzo en ese sentido porque las didácticas, las metodologías que se aplican para poder ayudar a las personas puede que no funcione, pero sí, desde un punto de vista psicológico, podemos pedir el respaldo para que las personas entiendan el por qué es importante que les hablen de seguridad, sobre todo, ¿sí? Los sistemas de adaptación. ¿Sí? De un día para otro usted no le pueden dar una tarea así, a menos que esté altamente preparado. Si no, usted necesita una ubicación, necesita pasar por un tiempo de inducción, acompañamiento por parte de una persona que ya está en estos caminos avanzados, una persona experta por eso. Sistemas técnicos de operación, ¿no? Los procedimientos, las hojas de reporte, ¿no es cierto? Las autorizaciones para una actividad, ¿no? Y las firmas después de la ejecución de una actividad. Estos son actos que pueden ayudar. Entonces, ¿pueden haber métodos de control de accidentabilidad? Sí, estos van a ayudar la productividad y reducir pérdidas. Entonces, hay que monitorear pues las tareas que hacemos. Alguien tiene que fijarse que el trabajo que usted hace lo haga de manera segura, gradualmente segura. Entonces, y tiene que haber reportes. Entonces, la idea es que eso también hay que ir trabajando. Hay que asumir responsabilidades, ¿sí? Hay campañas de prevención. Este curso en parte tiene ese propósito, ¿sí? En parte para prevenir, empezar a tocar el tema, porque si no, pues alguien va a decir, oye, y ahí no hablan de seguridad, pues ahora ya no hay razón para que digan que no. ¿Qué es un contacto eléctrico dentro de los efectos de la electricidad? ¿Sí? ¿Qué es un contacto eléctrico? Es cuando uno toca físicamente un punto donde está energizado. ¿Qué puede ser un punto energizado? Un tomacorriente, una lámpara o lo que sería más, ¿no es cierto? Un barramento. Los tableros eléctricos donde están contactores, relés, térmicos y todo lo que ustedes ven cada vez que abrimos un